Esta puerta nos lleva al corazón de la región de Murcia. Una vez que la atravesemos encontraremos un casco histórico declarado bien de interés cultural, donde aún se siguen sucediendo los hallazgos de las distintas civilizaciones que se han asentado aquí en la comarca del río Mula. Hoy visitamos Mula, hablamos de su patrimonio y también de una tradición, la de un niño que mueve masas, el Niño de Mula. Hola José Antonio, Mula es una de las ciudades murcianas con más elementos patrimoniales, ¿no? Claro, en Mula tenemos más de 370 bienes inmuebles catalogados y más de 120 yacimientos arqueológicos. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la plaza del ayuntamiento, digamos que el sitio de encuentro de todos los muleños. La plaza que estáis viendo es una plaza que tiene un origen renacentista, es una plaza que se crea en torno al siglo XV y XVI, cuando la ciudad prácticamente desde la zona más alta pues se expande en un momento en el que ya no hay problemas de, digamos que de racias moriscas, porque los reyes católicos conquistan Granada, la ciudad no necesita sus murallas, pues, y la ciudad empieza a crecer fuera de sus murallas. Entonces pues tenemos esta plaza en la cual pues podemos ver tanto la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Miguel de Mula, como el ayuntamiento, la casa de la contratación del Marqués de los Vélez y una serie de casas señoriales que se crean en lo que es la plaza del ayuntamiento. Casas características por su color, porque se conservan colores de hace mucho tiempo. Son colores que, por ejemplo, los colores estos azules, los ocres, o son colores tradicionales, sobre todo desde el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVIII, los azuletes y los colores así rojizos son colores de época barroca, ¿no? Digámoslo así. Pero si algo llama la atención al visitante, quizá sea esta pangana, la de los tamboristas. Sí, bueno, digamos que es una seña de identidad de Mula. Esa escultura en concreto está hecha por el escultor valenciano Rafael Pi y Belda. Es una escultura que se inauguró en el año 2000 y se puso en esta plaza porque aquí es donde, cuando es los martes santos, se realizan lo que es la tamborada famosa de Mula. A partir de las 12, cuando la torre del reloj marca la medianoche, es cuando empieza, digamos, que el estruendo y bueno, todo lo que es los tambores. Sí, aquí es donde arranca todo el casco histórico de lo que es Mula, pero aquí exactamente a partir de las 12 de la noche, el martes antes, cuando arranca, cuando suenan las campanas y el reloj marca las 12, cuando arranca la temporada. Reloj también que tiene su historia, esta torre. Sí, esta torre tiene su historia. La torre que vemos ahora mismo es una torre del siglo XIX, concretamente construida en 1806, pero la torre realmente tiene un origen medieval. Conocemos que habían dos personas que trabajaban en la torre por documentos y la torre realmente lo que hacía era marcar los tiempos, con las campanas se marcaban los tiempos del riego de todo lo que era la huerta, iba marcando pues cuando empezaban las tandas y las hiladas de agua, pues cuando empezaba el riego y cuando terminaba. Bueno, aparte de otras llamadas para misa y para otras cosas. El ayuntamiento, lo que ahora es el ayuntamiento, antes, ¿qué fue? Pues realmente era una casa señorial. El ayuntamiento era una casa señorial. El ayuntamiento se encontraba, como he dicho antes, en la parte alta y digamos que a partir del siglo XVI-XVII deciden bajarlo aquí. Realmente era una casa señorial que se transforma, que el concejo compra y la transforma en el ayuntamiento. Junto al ayuntamiento tenemos también lo que es el casino, que antes de ser casino era lo que era el pósito de grano, pues fíjate, para controlar el tema de abastecimiento, y ya en el siglo XIX le encargan al arquitecto Pedro Celgrano, un arquitecto muy famoso en Murcia, pues que convierta lo que era el antiguo granero, digamos, y pósito, convierte en un casino, y es un edificio emblemático de época modernista. ¿Y dónde estaba la cárcel? La cárcel estaba concretamente donde veis este edificio amarillo. La cárcel, pues claro, la plaza pública pues estaba la Administración de Justicia, que el alcalde aquí lo celebraba, y entonces teníamos la cárcel. La cárcel es del siglo XVIII y se encontraba justo donde está ese edificio amarillo. En el convento de San Francisco se están ahora mismo llevando a cabo unas obras para rehabilitarlo, para restaurarlo, y todos hemos tenido la suerte de poder descubrir la puerta de entrada original al convento. ¿Qué te parece si nos la muestras, José Antonio? Venga, vamos. Vamos a ello. Bueno, pues este es el convento de San Francisco y la iglesia de la Purísima Concepción. En un primer momento lo que había era una ermita dedicada a la Purísima Concepción y lo que era el Hospital de San Pedro. El Hospital de San Pedro. En torno a la mitad del siglo XVI, en torno a 1570, 1574, frailes franciscanos vienen a Mula y lo que le piden tanto al concejo, al ayuntamiento, como al Marqués de los Vélez, que quieren hacer un convento aquí. Dentro está esa puerta por donde se entraba realmente, que no era esta. No,
La puerta que estamos viendo ahora es una puerta ya de finales del siglo XVI. Ahora cuando veremos, como he dicho, en un primer momento solo existía lo que era esta nave, que era el hospital, y lo que era una pequeña ermita. Realmente la puerta de entrada original está a levante. Es la puerta que ha aparecido dentro del claustro. Cuando estábamos haciendo una intervención arqueológica descubrimos lo que era la puerta original. ¿Podemos entrar? Sí, entramos. Bueno, bienvenido al convento de San Francisco. Realmente lo que estamos viendo ahora es el claustro de lo que era el convento en sí. En un primer momento, como estaba comentando fuera, esto realmente era el Campo Santo, es decir, donde la gente se enterraba, porque como he dicho antes, aquella nave que está allí, lo que es la nave oeste, por donde hemos entrado, era la nave del hospital. Realmente esto era aire libre, estamos al aire libre. Esto no existía. No existía, esto no existía, esto existe ya. Cuando ya deciden los frailes quedarse, deciden hacer la nave que da a la nave sur y esta nave de aquí, y entonces le cierran el claustro. Entonces, realmente, lo que estáis viendo aquí, esa pared que veis al fondo, realmente es la fachada original de la iglesia, o sea, la fachada principal. Esta fachada que veis con piedra, sí, esto realmente era la fachada de la iglesia, Aunque tenemos aquí unos andamios por la obra, pero bueno. Entonces, realmente la puerta de entrada principal es esta. Esta puerta realmente estaba enlucida, no se veía. Lo que pasa es que hubo un momento en el que me di cuenta que aquí la piedra estaba trabajada con esta forma lanceolada, en forma de hoja. Entonces me di cuenta que realmente esto no podía ser parte de la cimentación del edificio. Era una portada de piedra que estaba aquí enlucida y cubierta por todo lo que son los yesos. Entonces lo que decidí fue, viéndola, se picó todo y vi que, claro, fijaros cómo está trabajada la piedra. Entonces lo que decidí realmente es hacer una cata arqueológica arriba para ver si quedaban restos de la puerta, que es lo que vamos a ver. Fijaros en este plano, esto es lo que os estaba explicando antes, justo en la puerta de entrada, que esto era como estaba en un primer momento en el siglo XVI, lo que era esa nave del hospital con su puerta y la entrada, lo que era la ermita. Esto que estáis viendo aquí, realmente nosotros estamos aquí. Claro. Realmente todo esto era el patio, la huerta, era lo que era el Campo Santo donde se enterraba. Entonces, esta era la entrada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hace esa reforma en la cual se le añaden, digamos, esta nave y esta para cerrar y hacen el claustro, realmente esta puerta no queda tabicada, simplemente la lucen y es un paso privado para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos necesitan tener un paso para que la gente venga y es la que hacen, es la puerta que ves ahí. Entonces tenemos aquí una puerta. Lo bonito de esto es que tenemos una puerta prácticamente de tipo con alfiz, de tipo ya mudéjar, gótico, ya de finales de mediados del siglo XV, pero que con un matiz de tipo medieval, y sin embargo ya 20, 30, posiblemente en torno a 1580 tenemos ya una puerta de tipo renacentista. O sea que tenemos la evolución en poco tiempo, mientras duran las obras, de una puerta de estilo gótico con una puerta de estilo renacentista. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí realmente es el escudo del emblema de la Purísima Concepción. Hemos tenido la suerte de descubrir un epígrafe, digamos, una inscripción en la que nos dice exactamente cuándo comienzan las obras de la iglesia. Digamos que es como un acta de replanteo actual. Fíjate, aquí tenemos un dibujo que pone A13, es un calco, a 13 de octubre de 1547 años, este día bendijo la iglesia Esteban de Almeida, obispo de Cartagena. Al día siguiente comenzaron las obras. ¿Qué nos dice la inscripción? Que el 14 de octubre de 1547 comenzaron las obras en la ermita para transformarla en una iglesia. Lo que te dice que posiblemente aquí haya una puerta es este canto. Ese canto, exactamente. Este canto. Estaba totalmente lucido. Fijaros ahí cómo tuve que picar parte de la bóveda. Fijaros que la piedra aparece, si os fijáis en la inscripción, aparece picada. ¿Lo veis? Fijaros arriba que aparece picada. ¿Por qué? Porque apoyan la bóveda. Lo bueno que tenían los frailes y digamos los constructores de la época es que no terminan de romper nada. O sea, utilizan las paredes y utilizan la propia portada para apoyar la bóveda. Lo único que hacen es ocultarla. Yo lo único que fue fijarme en la piedra que estaba trabajada y me dio la pista. Entonces hice una cata arriba, subimos arriba y lo vemos y vemos cómo aparece todo lo que es el alfiz, digamos, todo lo que es la moldura de la puerta. Esto es una preciosidad, ¿eh? Sí, esto es una preciosidad. Porque también se han hallado distintas cruces, no sé. Sí, no, eso realmente lo que son, digamos, que lo que se llaman las estaciones. Las estaciones, porque digamos que los frailes franciscanos lo que hacían era, esto realmente el claustro sirve para rezar.
Entonces, lo que hemos ido picando detrás, porque claro, esto está súper lucido, una capa, otra capa, entonces hemos ido picando y han aparecido, fijaros, ahí hay otra, justo detrás de la anemia hay otra. Entonces, hemos descubierto, fijaros, estación cuartodécima, es decir, realmente esta es la 14. Entonces, cogían, ellos iban dando vueltas, empezaban por la primera, llegaban aquí, rezaban, rosario, lo que tuvieran que rezar. Entonces, de esta estación iban a la 15. Entonces, lo que pasa es que aquí no se ve exactamente, pero hay otras que, por ejemplo, allí, si se fijan en el detalle, pone estación séptima, de esta a la octava. Entonces, se movían, entonces daban, mejor decía, 2 vueltas, ponía 2 vueltas, entonces daban 2 vueltas de la séptima y justo cuando la segunda vuelta se paraban en la octava, volvían a rezar y decía, de esta a la novena, una vuelta, pues daban una vuelta y se paraban en la novena, entonces está todo lo que es el claustro bajo lleno de las estaciones. Y en el claustro de arriba ahora veremos otras también, que también hay estaciones. Entonces, lo que estáis viendo aquí es, digamos, la parte superior de la puerta. Con todo lo que es la moldura, es una puerta de alfiz, de piedra de la Almagra, y fijaros cómo conserva también todo lo que digamos que es una especie de dintel, fíjate, la madera original que sobresaldría para que no se mojara lo que era la puerta de entrada. Aquí hicimos una cata, ya viendo que abajo aparecía la piedra, planteé un sondeo aquí, una cata arqueológica, y entonces apareció todo lo que es la moldura, ¿lo veis? Hice un sondeo y cuando lo vacié, pues me apareció el emblema ese emblema de... Veamos lo que estábamos viendo desde abajo. Sí, eso es, fijaros justo en la clave del arco. En la clave del arco hay un emblema con un jarrón de azucenas, que es el emblema de la Purísima, y justo debajo pues empecé a ver lo que era la inscripción que ponía 13 días de octubre de 1547. Esto es un hallazgo muy importante para la ciudad de Mule y también para la región de Murcia. Claro, para la región de Murcia. Realmente una portada dentro de un claustro en la región de Murcia, no hay ninguna, no recuerdo ninguna. Nos vamos a ir al monasterio de la Encarnación. ¿Sabes por qué? Bueno, pues sí, para mostrar ahí los restos de Fray Pedro Botía. Y de camino al monasterio pasamos por la calle Mayor o calle de San Francisco. No, esta es la calle de San Francisco. Es la calle de San Francisco porque era la calle que te llevaba justo desde la calle la Cuesta del Caño, digamos, calle del Caño, justo a lo que es la iglesia de la Purísima Concepción y el convento de San Francisco. Vale. Esto es una calle señorial en la que encontramos pues numerosos palacios. Y entre ellos pues el más famoso es el de lo que es la Casa Pintada. Es el museo de la Fundación Cristóbal Gavarrón, un artista contemporáneo de origen muleño y bueno, conocido internacionalmente. Pero bueno, las balconadas, los colores, los portones de esta calle impresionan muchísimo. Sí, la verdad es que se conserva prácticamente en perfecto estado. Son pues, casas del siglo XVIII, casi todas, hay alguna más antigua. Y son casas pues prácticamente que como veis pues tienen todos estos colores, los colores típicos que hemos dicho del 18, colores terrosos, azules, rojizos y sobre todo pues bueno la espectacularidad como vamos llegando de lo que es la Casa Pintada, que lo que sí son pues son esgrafiados. Es una casa pues se denomina Casa Pintada. Es una técnica decorativa y fijaros qué espectacularidad tiene con unos motivos de caza, unos motivos de vegetales, animales, aparecen todos los escudos de la familia Blaya y varias más justo sobre los diferentes balconadas. Fijaros. Y fijaros la portada, como ya es una portada ya de mármol de cejín. Es una portada, fijaros, ya no es el mismo tipo de portada como hemos visto en el convento de San Francisco, ese tipo de piedra de aquí del Cerro de la Almagra. Es una portada ya de mármol de cejín que las canteras de cejín ya empiezan a explotarse en el siglo XVIII y es una piedra, digamos, más ornamental, más espectacular. Entonces pues tenemos esta portada porque la casa se hace en torno a 1770. Y Cristóbal Gavarrón, imagino que de vez en cuando lo vemos pasar por aquí. Sí, Cristóbal Gavarrón suele venir aquí, tanto a la Fundación como a Mula, que tiene origen muleño, viene mucho casi siempre a tocar los tambores en Martes Santo, o sea que sí, está pegado a la tierra. Seguimos hacia nuestro destino. Pasamos ahora por la popular calle del Caño hasta llegar a la parroquia principal. Miren qué imagen. Tenemos el Castillo de los Vélez y un poquito más abajo la torre de la parroquia de San Miguel. En su interior también hallaron unos restos muy interesantes de los que ya nos habla el arqueólogo José Antonio. Es espectacular el retablo que encontramos en esta iglesia. Sí, es un retablo fingido, pero de los pocos que hay en la región de Murcia. Es increíble. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué se encontró? Y además hace poco, ¿no? Sí, entre el año finales de 2007 y 2008, pues hubo una obra de saneamiento de la iglesia desde el punto de vista de las humedades y la repavimentación, y cuando estábamos en la iglesia pues una de las máquinas que estaba levantando el suelo que había, pues en esta capilla concretamente, que es la capilla de la familia de los Vélez, pues se coló o se abrió un hueco. Entonces lo que vimos es que había una cripta
una cripta de la familia del marquesado de los Vélez. Entonces, lo que hicimos aquí exactamente es ponernos a hacer la excavación arqueológica y excavamos completamente lo que era la cripta en sí. Fue espectacular, la verdad, la excavación esta de aquí, porque pudimos recuperar parte de lo que era la decoración que tenía la capilla. La decoración, ahí estáis viendo una muestra de los ladrillos, de los azulejos valencianos que recuperamos dentro de la cripta. Tenemos unos documentos del viaje del 10º marqués de los Vélez en torno a la segunda mitad del siglo XVIII, en torno a 1770, en la cual cuando visita Mula entra dentro de la iglesia de San Miguel y va justo a su capilla. Pues con todos los restos óseos lo que hicimos, porque no solo aparecían en la cripta o en la capilla de San Blas, que también hicimos un enterramiento donde aparecieron varios individuos adultos e infantiles, lo que hicimos fue enterrarlos aquí, es justo donde estamos ahora mismo. Si os dais cuenta, hay unas cruces con la fecha noviembre de 2007, hicimos una gran fosa y lo que hicimos fue todos los huesos que fueron apareciendo se individualizaron y se metieron aquí para que descansen en paz. Descansando tranquilos. Tranquilamente. Desde el 2007. Desde el 2007. Ahí también encuentran. Esta es la capilla de San Blas, que pertenecía en aquel momento al ayuntamiento, al concejo. Entonces planteamos, cuando se levantó el pavimento, planteé una serie de sondeos y aparecieron pues enterramientos de adultos y de niños que tenían devoción a San Blas, porque encontramos algunos rosarios con medallitas con ese patrón. Y por fin estamos en el Real Monasterio de la Encarnación, donde descansan los restos de Fray Pedro Botía. Pues sí, Fray Pedro Botía es un personaje muy importante para Mula, porque es al que se le aparece el niño. En el paraje del Balate, cerca del niño, de la pedanía del Niño de Mula, se le aparece en torno a principios del siglo XVII. Él es un pastor y desde ese momento decide pues ordenarse fraile, sí. y decide por seguir con su devoción, seguir al niño. Entonces pues empieza a hacer una serie de viajes que lo llevan a las tierras de Roma, a Asís concretamente, donde descansa San Francisco, y allí pues una vez que está allí se le vuelve a aparecer el niño y le dice que tiene que viajar a España. Fray Pedro Botía embarca desde Italia y en ese viaje conoce a los duques de Alba y les caen también que se lo llevan a la corte, y en ese momento, cuando está en la corte, se hace confesor del hijo de Carlos II, el hijo bastardo, que es Juan José de Austria, y está durante unos 10 años allí. En ese momento vuelve a aparecerse el niño por tercera vez, y entonces cuando decide volver a Mula para fundar este convento, que con la ayuda de los monarcas, en este caso Carlos II, que será el rey, pues como podéis ver el escudo, funda este monasterio. Pero lo que quería el niño Jesús de Mula era que se le levantara una ermita en el Balate. Sí, en el Balate, realmente se levanta la ermita del Balate, porque allí es donde aparece, que es la pedanía del Niño, pero también deciden, que aquí que había otra ermita, que era Santa María de los Olmos, una ermita de origen medieval, levantar este monasterio de la Encarnación. También este es el lugar exactamente que le indica. Bueno, y se sabía de la existencia de Fray Pedro Botía, pero no se sabía dónde estaban los restos, dónde descansaban los restos del fraile, que aquí es muy querido. En el año 2008... Sí, aproximadamente en el año 2008 hay una reforma en la iglesia, una reforma que se va a levantar el pavimento, y entonces haciendo esa reforma de levantamiento del pavimento hacen una zanja y encontramos una fosa en la cual, cuando empezamos a excavarla, pues sale un enterramiento de una persona adulta, en este caso un varón de avanzada edad, según nos dicen los estudios de los forenses. ¿Unos 80 años? Sí, en torno a unos 80 años, que sí, Fray Pedro Botía, lo que nos dicen las fuentes es que fallece en torno a final, con unos 80 años, 75, 80 años, después de haber andado mucho tiempo descalzo, y también nos dicen las fuentes que era no manco, pero sí minusválido del brazo izquierdo. Eso nos lo dicen bien las fuentes. Cuando pusimos a excavarlo, en principio encontramos el típico enterramiento franciscano sobre una tabla muy pobre, con los brazos así en esta posición. Entonces, pues cuando lo excavamos, por un principio no pensamos que era Fray Pedro Botía, pero claro, lo curioso es que un enterramiento de un varón en una iglesia dedicada a las hermanas clarisas, que solo aquí es un monasterio de clausura. Claro, era extraño porque ellas tienen su crista, entonces claro, buscando la documentación y haciendo un estudio nos dimos cuenta, bueno, sobre todo los forenses que han hecho un estudio sobre lo que es el cuerpo, de que tenía esa disfunción en la mano izquierda, tenía problemas en los pies, posiblemente por andar descalzo, y entonces también habían determinado que murió a una avanzada edad, que en aquella época era extraño fallecer a los 80 años, cuando la media de vida a lo mejor eran 40 años.
¿Dónde hallasteis los restos de Fray Pedro Botía? Pues en esta capilla de aquí, A ver, vamos a ver. fijaros. Concretamente, cuando se levantó el suelo, se hizo una zanja aquí perimetral para el tema de las humedades. Cuando estábamos limpiando esto, encontramos restos de una fosa excavada en la tierra, en la propia tierra, donde aparecieron los restos. Entonces, en esta zona de aquí es donde estaban los restos, con la cabeza que la tenía hacia la nave principal y enterrado simplemente en una tabla. La tabla no quedaban algunos restos, pero o sea, una simple tabla, no era un ataúd. Entonces, pues estaba en esta posición, con los brazos así, enterrado. Vinieron desde la Risaca dos forenses, un médico y un radiólogo, estuvieron aquí, entonces estuvimos sacándolo paso a paso, midiendo todos los huesos, cogimos muestras para el ADN, o sea, todo, para hacer un estudio completo de todos los restos. ¿Y decidisteis trasladar los restos? Sí, los restos están exactamente aquí, en esta hornacina, en una urna. Cuando después de los estudios, que hay un libro publicado al respecto, determinan que es Fray Pedro Botía, entonces las hermanas clarisas deciden que tienen que ocupar un lugar preeminente de la iglesia. Entonces hicieron esta hornacina, entonces encargaron a un carpintero este cofre y entonces todos los restos están ahí guardados, y además con acta notarial en las que dice que son los restos de Fray Pedro Botía. ¿Qué significó para el pueblo saber que los restos del vidente estaban aquí? Pues fue una cosa muy importante porque piensa que la cofradía del Niño es la que más seguidores tiene, o sea, no solo en Mula, sino también los alrededores de Mula. Entonces, claro, descubrir a la persona que es la fundadora del convento, a la que se le ha aparecido el Niño en 3 ocasiones, que encontremos sus restos y que ahora descanse en un lugar tan significativo de la iglesia, pues es una honra para todos los cofrades decir, oye, tenemos aquí los restos de Fray Pedro Botía. En esta ermita, donde todo es paz y tranquilidad, hemos encontrado distintas versiones sobre la aparición del Niño de Mula. Marchó así, como franciscano, y allí en Asís fue cuando tuvo una nueva revelación y le dijo que volviera a Mula y entonces edificara el Real Monasterio de la Encarnación y la ermita aquí para su culto. Don José, hay quienes afirman que las apariciones concretamente no fueron en la cueva, sino más en el monte. Realmente nosotros tenemos la idea de que fue ahí y por eso ahí se le levantó la capilla de la aparición que le decimos, que además ahora mismo están los restos de Fray Pedro de Jesús. Tenemos ahí una parte del cuerpo de Fray Pedro, concretamente la vértebra sexta, y la tenemos ahí porque las monjas del Real Monasterio de la Encarnación tuvieron el acierto de regalarnos esa vértebra con la finalidad de que aquí en el Niño también posara una reliquia del vidente. El Niño Jesús le dijo a Fray Pedro Botía que levantara un templo donde se le rindiera culto al Niño. Sí, efectivamente, en un principio, por la edad que tenía, pues no era 14 o 16 años aproximadamente, Fray Pedro Botía no quiso comentar nada, porque él creyó que si hacía el comentario que se le había aparecido el niño, pues lo iban a tomar por loco o se iban a reír de él. Entonces él en aquel momento cayó el suceso y entonces se metió a los franciscanos. Los franciscanos tenían por costumbre que tenían que ir en su vida visitar por lo menos una vez Asís. Y entonces se marchó allí Asís y allí estando en Asís es cuando de nuevo se le apareció al niño y entonces fue cuando le indicó que volviera a Mula y entonces levantara el Real Monasterio de la Encarnación, que es donde está allí, y a su vez que también le levantara una ermita para su culto aquí en el Pago del Balatí, donde se había aparecido. Porque se había aparecido en esa cueva. Exactamente, ahí está la piedra donde el niño se apareció. Las personas que conocen perfectamente la ermita vienen a este lugar, a esta capilla, que es una capilla absolutamente recoleta, tanto para orar en los bancos que tenemos detrás de nosotros, como para dejar sus ofrendas, sus deseos, sus ideas en una arquita que hay aquí, y a través de papeles que escriben con mucha devoción y con mucho cariño y que introducen esperando que de algún modo se cumpla, o bien dando gracias por alguna acción que el niño le ha hecho, ¿no? Algún tipo de milagro, alguna cosa que le pidieron y que por fin lo han cumplido, ¿no? Pero realmente no fue aquí la aparición, puesto que la aparición fue a un pastor
y los pastores no están dentro de las casas pastoreando el ganado, sino fuera. Y esa pauta nos lo va a dar el cuadro que a continuación vamos a ver. Aquí tenemos el cuadro al que hacíamos mención antes y se ve claramente dos figuras, la de la izquierda, un poquito superior, es el niño de mula, que le manda un mensaje personal al pastor: contigo estoy, toma la cruz y sígueme. A su derecha está el pastor, que lleva un rosario colgado del cuello, un rosario parece ser de algún tipo de piedra especial, roja, y se muestra sorprendido porque, claro, le ha llegado un niño prácticamente de su edad, un muchacho prácticamente de su edad, que hace un momento no estaba allí, y por eso la sorpresa con las manos abiertas diciendo: caramba, ¿quién eres tú, no? El pastor le hizo caso a la recomendación del niño e inmediatamente abandonó su vida de pastor, y se hizo lego franciscano. Pero el cuadro nos enseña mucho más y nos da pistas de dónde tuvo lugar la aparición. Y vemos el ángulo superior derecho, se ve en lontananza a un rebaño de ovejas que está pastando en un montecico, y encima de él el pastor que está descansando. Ya nos está indicando, por tanto, que la aparición, como no puede ser de otro modo, tuvo lugar en el exterior, puesto que en el exterior es donde los pastores dan de comer a sus ovejas. Por otro lado, el cuadro nos da muchas más pistas, y es que tenemos, el niño está pisando una cosa que analizado se ve claramente que es una zarza. Muchos muleños ya mayores recuerdan que junto a los cipreses, a los hermosos cipreses que hay pegados a la placeta del santuario, había una zarza hasta hace unos cuantos años, tal vez 30 o 40 años, que no pinchaba. Esa zarza la secó la devoción, es decir, muchas personas fueron a obtener trozos de ella, y hasta que antes o después la secaron, ¿no? Según la tradición, era la zarza sobre la cual Cristo niño había puesto los pies. Desde el momento en que puso esos pies, la zarza dejó de pinchar y se convirtió en una zarza que ya no tenía pincha, y por tanto era un espectáculo realmente extraordinario para las personas que se dirigían al santuario. Eso, insisto, estaba pegado a los cipreses, junto a una acequia. El cuadro en cuestión tiene además una casa en el centro que representa el lugar donde el pastor Pedro Botía, después de la gran epidemia de peste de 1648, que terminó con la vida de muchos de sus familiares directos, entre ellos sus padres y sus hermanos, vivió meses después recogido por un pariente cercano que lo llevó a ese lugar, a esa casa que estaba y está, pues aunque la casa actual es del siglo XVIII, a unos 3,5 kilómetros de Mula, donde Pedro vivía, y por la mañana temprano salía con el hato de ganado a pastorear por los montes vecinos. Enfrente hay un gran árbol que nos está indicando que la aparición tuvo lugar cerca de los árboles. Seguramente ya había, si no estos cipreses, que son muy viejos, los cipreses que hay junto a la placeta del santuario, algún árbol importante que el pintor quiso inmortalizar en el cuadro. Hay que decir, antes de continuar, que el cuadro es una copia popular, es decir, de mano popular de un pintor del pueblo, no tiene firma, no está atribuido a ningún pintor, de mediados del siglo XVIII, de un cuadro anterior extraordinario, muy bueno, que se conserva actualmente en el monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Cuadro que el mismo pastor, convertido ya, como he dicho antes, en lego franciscano, había descrito al pintor cómo fue la aparición. Y en ese cuadro, que pueden ustedes visitar si tienen interés en ese convento, puesto que se puede visitar a horas determinadas, de días determinados, repito, las Descalzas Reales de Madrid, es un gran cuadro, tiene a los pies de la zarza una pequeña acequia que afortunadamente en el día sigue corriendo pegada al lugar donde estaba la zarza, justo pegado también al sitio donde se hallan los cipreses. Por tanto, tenemos con una seguridad aplastante el sitio en el cual Cristo niño puso los pies en las tierras de Mula, y fue en el exterior de la casa donde se hospedaba Pedro de Jesús, un día cualquiera, curiosamente no se conserva el día exacto de la aparición, un día cualquiera, una mañana cualquiera, en la que el muchacho estaba sentado apacentando su rebaño,
y cerca de unos árboles y de una acequia que afortunadamente en el día se pueden reconocer perfectamente. Por tanto, repito, la aparición, como no podía ser de otro modo, fue en el exterior del santuario y no en el interior. Esa capilla, para terminar, esa capilla era el lugar sagrado de la casa de los parientes de Pedro de Jesús, de Fray Pedro Botía, donde decían misa para los vecinos de los alrededores los domingos y fiestas de guardar, y por tanto el lugar donde se dejan esos papeles, esas ofrendas, esos deseos por escrito, marca el sitio donde estaba, y está afortunadamente en el día, el altar de esa pequeña capilla, por tanto el sitio más sagrado de la capilla. En realidad no estamos descubriendo nada nuevo, porque si le hacemos una correcta lectura al cuadro, es evidente que las apariciones fueron fuera, pero ¿cree que podemos despertar algún tipo de polémica entre los devotos al niño que vienen a la cueva a hacer sus peticiones y sus promesas? La fe es punto y aparte, y les recuerdo a ustedes que los judíos se desplazan a Jerusalén, los judíos de fuera de Israel, para dejar sus devociones, sus oraciones, sus papeles en el famoso muro de Salomón, del templo de Salomón, el muro de las lamentaciones. Una cosa es la fe, y la fe va en el corazón de cada persona que se acerca al santuario, y otro el lugar de la aparición. No está reñido una cosa con la otra. Esto es una curiosidad más, pero que no choca con la devoción de cada persona. Eso es una cosa muy personal y se lleva en el corazón. ¿El lugar real de las apariciones está cerca de aquí? En línea recta desde la puerta del santuario a 20 metros. ¿Vamos? Vamos. ¿Aquí fue el sitio donde realmente se produjeron las apariciones? Sí. Este es el lugar. Este es el lugar. Aproximadamente al pie de estos árboles, exactamente el sitio exacto no está marcado, no se marcó entonces, pero vamos, aproximadamente es por aquí, donde estaba la zarza esa que no picaba, que no pinchaba, mejor dicho, y que fue secada pues, por el amor de muchas personas, ¿no? Arrancar trozos y tal. Es un sitio maravilloso, mágico. Es un sitio donde se refugió el pastor después de la gran epidemia de peste del año 1648, que mató a 3 de cada 4 muleños en solo 4 meses, y por tanto fue una hecatombe total. Marcó un antes y un después en la historia de Mula, ya que el pueblo de Mula, la ciudad de Mula, tardó más de 100 años en volver a los niveles demográficos del año anterior a la epidemia. ¿Qué significó para el pueblo de Mula? ¿Qué cree usted que significó el hallazgo de los restos de Fray Pedro Botía el pasado año 2008? Pues la constatación de lo que se sabía, que había sido enterrado en el convento que él fundó, que él ayudó a fundar, el Real Convento de la Encarnación de Mula, que fue enterrado como favor por las religiosas, puesto que los enterramientos allí están reservados solo a los miembros de los miembros de la comunidad, las religiosas, y claro, él fue enterrado puesto que era el fundador, y además en la tumba más humilde del mundo. Por tanto, fue una gran alegría para los muleños. Si tenemos el santuario, que es visitadísimo por muchos fieles y por muchos devotos, ¿no? Y encima tenemos en el convento de la Encarnación, en las Clarisas de Mula, los restos del vidente del niño, pues me parece algo realmente extraordinario, es cerrar el círculo, ¿no? Ya la gente no solo tiene el lugar donde tuvo lugar la aparición, sino los restos de la persona que tuvo la gran suerte, la gran dicha de ser visitado por el cielo, nada menos que por Dios niño. O sea, es una cosa que el cielo concede a muy pocas personas, ¿no? Es algo realmente extraordinario. ¿Qué tiene el niño que mueve tanta gente de alrededor? Pues que es Dios hecho niño, y a quién no le gusta un niño. A sus iguales, a los niños, les encanta. A los padres de esos niños, caramba, si es un niño más. A los abuelos, pues mi nieto. Por tanto, es una figura absolutamente simpática que solo hace concitar el cariño y la devoción de las personas que vienen a visitarlo. Si es que es una figura deliciosa, es que Dios hecho niño.
Y hasta aquí nuestro tiempo para hablarles de Mula. Cerramos esta puerta para que la semana que viene se abra una ventana donde veremos el interior de otro lugar singular de la región de Murcia. Hasta entonces, que sean muy felices. Hasta la semana que viene.